están los agradecidos? Vamos a saltar. One, two, one, two. Me has perdonado, me rescataste, me diste vida, me levantaste con tu poder, me transformaste y con tu aliento me has hecho libre. Mi lamento, tú lo quitaste, me diste gozo y alegría, no callaré, celebraré. Agradecido, canto esta canción, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo. Dice la palabra de Dios, después de Abimelech, recordarás que de Abimelech nos hablaron hace 2 semanas y la semana pasada, qué había pasado con este hombre hijo de Gedeón. Después de Abimelech se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fua, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín, y juzgó a Israel 23 años y murió y fue sepultado en Samir. Tras él se levantó Jair, Galaadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenían 30 ciudades que se llaman las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad. Y murió Jair y fue sepultado en Camón. Los capítulos 10, 11 y 12 del libro de Jueces nos hablan acerca de un personaje principal o un personaje central que se llama Jefté. Sin embargo, los primeros 5 versículos de este capítulo 10 nos habla de 2 jueces, de 2 hombres. Y el primero de ellos dice que se llamaba Tola. Y de Tola solamente nos dice que era hijo de Fua, que era hijo de Dodo, nieto de Dodo, de la tribu de Isaacar. Y dice que gobernó sobre Israel por 23 años. 23 años es un chorro de tiempo para estar frente a un pueblo juzgando o frente a un pueblo haciéndole cara por los problemas que había. Y el Espíritu Santo no nos da más información acerca de este hombre Tola. No nos dice si hubo un drama familiar, no nos dice si hubo una cuestión especial, no nos dice si hubo un algo en lo que tú y yo tengamos que ahondar. Simplemente nos dijo quién es el papá, quién es el abuelo, venían de la tribu de Isaacar y fueron o estuvo al frente por 23 años. En el mismo caso dice que seguido de él se levantó otro juez de nombre Jair. Y Jair estuvo 22 años frente a Israel como juez. Si tú sumas 23 y 22 son 45 años en los que Israel tuvo paz. Y fíjate que hay un dato curioso con Jair, este segundo juez que nos habla acá. Dice que él es galadita. La región de Galad es una región montañosa que está al oriente de Israel, hacia el Jordán, y es una región que se le asignó a la tribu de Gad y a la tribu de Manasés. Y de esa región propiamente es Jair. Y dice que tuvo muchos hijos. Tuvo 30 hijos. Y tuvo 30 asnos. Y tuvo 30 ciudades. Y a lo mejor cuando tú llegas a esta parte dice, bueno, pues qué de chido tiene cabalgar en un asno, ¿no? Pero en este momento bíblico que estamos hablando, el que un hombre tenga asnos es equiparable a que era un hombre con economía estable o con poder económico. El tener un asno es como tener hoy
un auto casi nuevo, un auto como de lujo en tu garage o en tu casa. Entonces, el que este hombre tuviera 30 asnos era como que hoy tú tuvieras 30 autos en tu garage. De por sí creo que quien tiene 30 hijos debe tener una situación económica súper holgada para mantenerlos. Luego les das un asno a cada uno de ellos, es decir, tengo 30 hijos y 30 hijos, cada uno tiene su carro. Pero además cada uno podía tener asignada una ciudad, porque Jair tenía 30 ciudades también. Y lo único que nos habla la escritura acerca de este hombre es que es un hombre próspero. Es un hombre próspero. E Israel está atravesando por un momento de prosperidad de mano de este libertador o de este juez. Pero vamos al versículo 6, que es donde empieza realmente la historia de Jefté, que vamos a ver el día de hoy. Por cierto, el tema del día de hoy se llama tal cual Jefté, y así lo puedes guardar en tus notas. Y vamos al capítulo 10, versículos 6 al 9, y dice la escritura: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años. A todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está en Galad, y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín, y la casa de Efraín fue afligido Israel en gran manera. Aquí encontramos otra vez ese círculo vicioso del que hemos venido hablando a lo largo de Jueces. El pueblo está bien, de repente desvían su corazón, pecan, están en el oprobio, están en la esclavitud, están sometidos, claman a Dios, Dios escucha, levanta un libertador, les quita el yugo de esclavitud y vuelve a traer paz sobre su vida. Y me encanta cómo empieza el versículo 6, porque dice que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Es decir, ellos son reincidentes, son culpables. No es como que, me acabo de tropezar, sino que ya Dios los había sacado, ya Dios los había librado, y vuelven de nueva cuenta a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Y sabes, hay algo fabuloso en esto, porque el estándar de lo bueno y lo malo, o lo que es bueno o lo que es malo, no lo clasifica una sociedad, no lo etiqueta así la gente con la que nos rodeamos o nosotros mismos, sino es Dios quien establece lo que es bueno y lo que es malo. Es Dios el que lo hace. No se trata de lo que el mundo diga que es correcto. No se trata de lo que la gente de allá afuera diga que es bueno. No se trata de lo que la cultura en la que vivimos nos diga que tenemos que hacer. No se trata de que es bueno porque me siento bien conmigo mismo. Dice Jeremías: cuidado, porque el corazón es engañoso, y puedes estar creyendo que estás bien cómodo y haciendo las cosas bien, y solamente te estás engañando tú. Y tampoco es como que quien está al lado de mí, o mi compadre, o mi amigo, o mi hermano, o alguien que tenga influencia sobre mí, él vaya a ser el que me diga o me dicte lo que es bueno o lo que es malo. Es Dios el que establece lo que es bueno y lo que es malo. Y por eso dice la escritura que el pueblo de Israel hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, delante de los ojos de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? ¿Qué fue lo que hicieron? Decía el versículo 6, comenzaron a adorar ¿qué? Diversos dioses. Ese fue el problema de Israel, volvieron a adorar diversos dioses. En capítulos anteriores vimos cómo Israel adoraba a ciertos dioses. Vimos cómo hombres que Dios levantó derribaron ciertos altares. Pero cuando llegas a este capítulo 10, te das cuenta que su nivel de paganismo ha ido incrementando, ha ido subiendo. Porque antes era como que, bueno, adoro a uno, pero de repente una siguiente generación adora a otro dios. Pero en este momento hay un cóctel de dioses paganos en los primeros versículos del capítulo 10 que te dice: y adoraron a los dioses de Astarot, a los dioses de Baal, a los dioses de Moab, a los dioses de los amorreos, a los dioses de los jebuseos. Es decir, cuanta deidad se atravesaba, ellos lo adoraban. Y sabes, eso es absurdo, porque Dios había derrotado a todos esos dioses.
¿Qué caso tiene adorar a un Dios que ya fue vencido por tu Dios? Si no pudo salvarse a sí mismo, ¿por qué tendrías que ir a adorarlo tú? Y sabes, hay una parte importante acá que dice que adoraron a los dioses de los hijos de Amón, en el versículo 6. Y el dios más importante de los hijos de Amón era Moloc, el dios Moloc. Y el dios Moloc es un dios al que se le ofrecían sacrificios humanos como parte de la adoración, y particularmente niños. Entonces, cuando ves que Israel está involucrado en esto, es porque Israel está haciendo esa adoración y esos ritos y dándole adoración a los dioses paganos. Es decir, tienes a un Israel que se ha alejado de los mandatos de Dios, del principio de Dios, y que está viviendo como vive la gente de otros pueblos. Está viviendo de una manera incorrecta. ¿Y en qué se puede resumir esto? Básicamente en dos cosas. Número uno, básicamente ellos dejaron a Dios, y número dos, no les sirvieron a Dios. Que Israel decidió no adorar a Dios y adorar a otro Dios, dejar al Dios que me había librado y me había sacado de la esclavitud por adorar a otro Dios, por tener un sustituto de mi Dios. Y dice Jeremías capítulo 2 versículo 13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Justo eso es lo que está haciendo otra vez Israel. Es justo también lo que muchas veces tú y yo hacemos como personas. Tú y yo conocemos de Dios, Dios nos ha librado del pecado, Dios nos ha librado de la maldad, Dios nos ha traído a Él, Dios nos está restaurando, y de repente deliberadamente volvemos a pecar y a hacer lo malo delante de Dios. Y aunque nosotros creemos que es normal, porque tengo amigos y amigas que lo hacen delante de los ojos de Dios, estoy viviendo de una manera incorrecta. Estoy dejando la fuente de agua viva por ir a buscar en cisternas que están rotas, que no nada más no me pueden proveer, sino que además se mina, se filtra. Jamás lo voy a poder tener yo. Y muchas de las veces nos pasa a ti y a mí así. Abandonamos a Dios y cavamos para nosotros cisternas, y de repente vemos cómo las cosas se van y cómo las cosas pasan y cómo no podemos mejorar ni nada. Y eso no es raro, porque tú y yo fuimos creados para adorar. Tú y yo debemos de comprender eso. Y cuando tú y yo no adoramos a Dios, pronto lo vamos a sustituir por algo que podamos adorar, en lo que creamos que vamos a encontrar satisfacción o placer. Y vas a generalmente buscar a lo que es insatisfactorio, de un grado inferior de lo que es Dios, y vas a estar pronto en la misma condición como estabas al principio. Lejos de Dios, frustrado con todo, resentido con todos, ¿sí? Y hoy en día quisiera pensar que ninguno de nosotros tenemos una imagen o un santito en nuestra casa en el que nos estamos postrando, o le adoramos, o le rezamos, o nos hincamos. Y de verdad, yo creo que la mayoría de nosotros no lo tenemos, pero eso no significa que algunos de nosotros podamos tener ídolos en nuestras casas o ídolos en nuestras vidas. De repente, cuando tocas este punto, la gente dice es que los ídolos son los santos, son las vírgenes, son todos aquellos san no sé qué, pero no, va mucho más allá, porque a veces tú y yo nos generamos ídolos en nuestras vidas, como es el dinero, como puede ser el trabajo, como puede ser la relación que mantenemos con una persona. Y sabes, eso tiene toda nuestra atención y todo nuestro corazón, y muchas veces eso dictamina nuestras decisiones que tomamos, o las decisiones para crecer, para salir adelante o para hacer otras cosas. Y no necesitas tener una estampita de un santo en la cartera, ni un ídolo en tu casa. A veces te generas ídolos de otras cosas: dinero, trabajo, personas, una relación con alguien que es inestable. Versículo 7 decía que se encendió la ira de Dios y Dios los entregó en mano de los filisteos. Y sabes, el abandonar a Dios le trajo a Israel aflicción por mano de sus enemigos. ¿No los israelitas adoraban a los dioses de los filisteos? ¿No se supone que eran ya como compis de adoración? O sea, ¿por qué tuvieron ahora que no respetarles? Porque no eres parte de ese equipo, porque no tienes una identidad con ellos,
Por mucho que tú estés alejado, por mucho que tú estés lejos de Dios, no eres lo suficientemente novato para no conocer de la gracia de Dios, pero tampoco has querido rendirte a Dios para ser un instrumento en sus manos. Pero sabes, siempre cabes de este lado. Siempre cabes en Dios. Siempre cabes en la iglesia. Y Dios los entregó en manos de los filisteos. Y sabes, así es el pecado. Así es el pecado. El pecado al principio promete mucho, pero no cumple nada de lo que te promete. El pecado parece tentador, ¿sí? Pero no te dice que al final vas a terminar siendo esclavo. Comienza como algo que crees que aparentemente puedes controlar, y cuando menos te das cuenta, estás bien atado, sin voluntad para poder salir, pero también con un orgullo tan grande para no pedir ayuda a otros. Así es el pecado, así está Israel. Israel empezó a coquetear con los dioses de ellos, empezó a coquetear con las mujeres de ellos, hasta que terminaron siendo esclavos de ese pueblo. Y así nos puede pasar a ti y a mí. Y sabes, una manera como Dios juzga muchas veces es entregándonos a eso que tú y yo queremos. Dios está cuidando, Dios está amándonos, Dios está disponible para que tú y yo podamos venir a Él. Lo dice en Isaías 55:6. Tú y yo podemos venir a Dios en cualquier momento, tú y yo podemos buscarle. Pero de repente, cuando tú y yo nos aferramos a hacer lo malo, Dios no es un policía para estarte diciendo, oye, no te salgas. Dios te dice, yo ya te advertí, yo ya te dije que quiero darte vida eterna, yo te quiero dar bendiciones, pero tú estás aferrado a vivir la manera que tú quieres vivir o la vida que tú quieres vivir. Y lo que hace Dios es, date, ve, hazlo. Romanos capítulo 1, versículo 21 al 24, dice que conocían a Dios, pero no le glorificaron como ¿qué? No le glorificaron como a Dios. Es decir, no le dieron gloria, no lo honraron, no lo exaltaron. Dice, ni le dieron gracias, o sea, malagradecidos. Todo lo que Dios había sido fiel con ellos, todo el tiempo que Dios había peleado por ellos, ellos pues les entró la amnesia, ¿no? Como a veces nos entra a nosotros, que nos olvidamos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron ¿qué? Necios. Así pasamos cuando tú y yo nos aferramos a nuestras ideas. 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Versículo 24, checa lo que dice, por lo cual ¿qué? Dios los libró con mano poderosa de donde ellos estaban. Si dice así tu Biblia, ¿cómo dice la palabra de Dios? Y eso no es Antiguo Testamento, es Nuevo Testamento, es gracia, es un tiempo en el que tú y yo vivimos. ¿Qué dice que hizo el Señor? ¿Dios los qué? Dios los entregó. Dios los entregó. Dios no los protegió. Él mismo los entregó. Él mismo los arrojó. ¿A dónde los arrojó? A la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque era lo que Israel anhelaba, porque era lo que Israel quería y era lo que Israel estaba pidiendo. Versículo 26, allá adelantito, dice, por eso Dios ¿qué? Los entregó, de nueva cuenta Dios los entregó ¿a qué? A pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Versículo 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué más dice en este capítulo? Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene. Dios los entregó, lo vemos una, otra y otra vez. Dios los entregó. Y sabes, hay una línea delgadita, casi invisible, que tú y yo no alcanzamos a ver, que cuando tú y yo somos necios, que cuando tú y yo no somos entendidos de Dios, cuando tú y yo estamos aferrados en querer hacer nuestra voluntad, Dios no contiende con nosotros. Por mucho que te aferres a alguien, a algo o a eso, y eso te puede alejar de Dios, Dios no va a contender contigo. Porque en su momento hubo consejo y se te habló y se te dijo de los peligros y de los riesgos y de las posibles consecuencias. Pero si tú en tu necedad quieres tomar tu decisión y tu determinación, Dios lo que te dice es, ¿eso es lo que quieres? Date. Va solo.
Qué peligrosa es esa línea, amados. En verdad, eso es lo que le está sucediendo a Israel en este momento. Versículo 10 del capítulo 10 de Jueces al 14. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Moab? Y clamando a mí, ¿no os libré de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Está fabuloso la charla que tiene Dios con ellos. Es que, Señor, estamos sintiéndonos todos golpeados y todos oprimidos. El Señor le dice: a ver, ¿no se acuerdan que yo los libré de sí? Ándenle, pues pídanle ahora a sus nuevos dioses, a ese Dios que ustedes voluntariamente decidieron adorar, que los salven en su tiempo de aflicción, porque yo no los voy a librar más. Porque yo no los voy a librar más. Y sabes, no todo es malo en esta porción que acabamos de leer, porque el versículo 10 dice algo: Israel se arrepintió. Israel se arrepintió. Y lo primero que debe de suceder cuando tú y yo nos arrepentimos es que tú y yo debemos de reconocer nuestro pecado delante de Dios. Tú y yo tenemos que reconocer nuestro pecado delante de Dios. Y a lo mejor habrá quien diga aquí: uy, pues así, ¿quién no? Pues ya como Israel sintió el agua en el cuello, ya mejor dijo: sí, vamos a arrepentirnos delante de Dios. Amado, pero eso no pasa siempre. A veces tú y yo hemos traído el agua no al cuello, sino ya rebasados, ya no sabemos qué hacer y no nos arrepentimos. Y sabemos qué estamos haciendo mal y qué estamos fallando y no lo decimos. Y no se lo presentamos al Señor, ¿sale? ¿Y sabes por qué? Porque a ninguno de nosotros nos gusta asumir nuestra responsabilidad. O quizá usted sí, yo soy el único que no le gusta asumir la responsabilidad. Porque asumir la responsabilidad es asumir errores y es estar puesto a consecuencias. Generalmente buscamos desprendernos de la culpa, y si es posible y puedo culpar a alguien más, lo culpo y lo voto y yo lo saco de mi cancha. Y eso es ser deshonesto. El arrepentimiento bíblico comienza cuando tú y yo reconocemos nuestro error y asumimos nuestra responsabilidad. Ese es el verdadero arrepentimiento. Cuando yo reconozco mi error, cuando yo sé que he pecado y entonces asumo las consecuencias de lo que he hecho. Decimos: Señor, he pecado contra ti. Cuando José fue tentado por la mujer de Potifar, lo primero que dice José es: ¿cómo voy a pecar en contra de mi Dios? ¿Cómo voy a pecar contra mi Dios? ¿Y cómo voy a pecar en contra de mi Señor? Refiriéndose a Potifar. Cuando tú y yo pecamos, no solamente estamos ofendiendo a Dios, sino estamos ofendiendo a nuestro prójimo. No solamente le fallamos a Dios, le fallas a tu prójimo también, ¿sí? Ahora, cuando tú y yo estamos arrepentidos, lo primero que tiene que venir es la confesión. Y ese es el primer paso de dos pasos importantes. Los que estuvieron en el discipulado, primera de Juan 1:9, que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y ¿qué? Y limpiarnos de toda maldad, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hicimos navegantes? Cuando tomamos discipulado 1:2. Entonces, si tú y yo confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Dios es fiel y justo para perdonarnos. Confesión es reconocer ante el Señor lo que hicimos, que le ofendió. Pero no se queda ahí. En el versículo 13 me gusta cómo le dice Dios: yo no te voy a librar, no te voy a librar más. Ustedes eligieron ir a esos dioses, que esos dioses los salven, que esos dioses sean los que los ayuden. Y sabes, todo esto que tú y yo pensamos que es tan importante, que le da propósito a nuestra vida, que le da sentido a nuestra vida, que le da satisfacción a nuestra vida, que no es Dios, nos va a fallar en algún momento. Si tú tienes hoy un algo, un alguien, un eso, un esto, un ella, un él, que crees que le está dando sentido a tu vida, sabes que nada es capaz de sustituir a Dios. Nada es capaz de sustituir a Dios. Te estás alejando de poder descansar en Él. Dios es el único que nos puede dar salvación
y quitarnos de la aflicción, ¿sí? Debemos pensar en dónde está puesta nuestra confianza hoy. ¿Realmente está en Dios? ¿O está en un algo, o en un alguien, o en una cosa, o en un trabajo, o en un bien? Capítulo 10, versículo 15 y 16 de Jueces. Dice: y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado. De nueva cuenta le vuelven a decir: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Le dice: hemos pecado, es un reconocimiento, pero el versículo 16 trae algo importante, que es el segundo punto de un arrepentimiento. En el primero tú confiesas, o en la primera parte, pero la segunda es cambiar de dirección. Dice el versículo 16 que quitaron entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Es decir, la primera parte es lo confieso, y la segunda parte es cambio mi actitud. Eso fue lo que ellos hicieron. Y sabes, las lágrimas no significan arrepentimiento. Muchas veces son sentimientos, muchas veces son emociones, muchas veces es remordimiento, pero realmente arrepentimiento es confesar y reconocer lo que estoy malo, en lo que estoy haciendo mal, cambiar y dejar de hacer lo que estaba haciendo antes y empezar a caminar hacia la voluntad de Dios para mi vida, de acuerdo a su palabra y de acuerdo a sus propósitos. ¿Sí? Yo no sé cuánta gente conozcas tú que ha venido acá o que ha llorado y dicho: Señor, yo sí voy a cambiar y yo me arrepiento, pero hay un remordimiento muy fuerte, o está siendo movido emocionalmente a una decisión, pero a la vuelta de la esquina lo vuelves a ver haciendo lo mismo. Y entonces las lágrimas no son necesariamente un síntoma de arrepentimiento o de cambio. 2 Corintios capítulo 7, versículo del 9 al 10. Quiero leerte en esta versión Nueva Traducción Viviente para que sea un poco más entendible lo que dice el Señor al respecto. Dice: ahora me alegro de haberle enviado. Pablo está hablando y se refiere a la primera carta que le había enviado a los corintios. No porque los haya lastimado, es decir, la carta que Pablo les envió a la iglesia de Corinto, esa primera carta produjo dolor y lo lastimó, sino porque el dolor que les hizo sentir hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga. No es que Dios está buscando que yo sea feliz todo el tiempo. Ese es el evangelio color de rosa. No es que Dios quiera que yo esté viviendo feliz todo momento. Pues brother, si estás viviendo en pecado no vas a poder vivir feliz. Si estás tomando malas decisiones no vas a poder vivir feliz. Dios quiere que tú y yo tengamos un tipo de tristeza. Y es la tristeza que genera el que tú y yo somos transgresores de su palabra y de su voluntad. Yo no puedo sentirme feliz violando la ley de Dios y desobedeciendo a Dios. De modo que no les hicimos daño de ninguna manera, que es lo que le dice al final de esta porción del versículo 9. El versículo 10 dice: pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. ¿Cuál es la tristeza del mundo? La tristeza que sintió Judas. Judas sintió tristeza por haber entregado a un hombre, por haber recibido un pago, por entregar a un hombre justo, y fue y se ahorcó. Esa es la tristeza del mundo. Pero cuando tú tienes un arrepentimiento bíblico, en el arrepentimiento hay una confesión, hay un cambio de mente, hay un cambio de corazón, hay un cambio de dirección y hay una obediencia a la voluntad de Dios. Yo quisiera preguntarte el día de hoy y no me respondas: ¿realmente eres alguien que está arrepentido? ¿O más ha sido remordimiento lo que te ha llevado a prometer o a hacer o a cambiar o a decir ciertas cosas o determinadas cosas? Versículo 17 del capítulo 10 de Jueces dice: entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galad. Se juntaron también los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Y los principales y el pueblo de Galad dijeron el uno al otro: ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre los que habitan en Galad. Israel está en un contexto de guerra. Israel está preocupado porque todos los pueblos que lo rodean
los quieren gobernar. Son pueblos con los que ellos pelearon hace años atrás cuando estaba Josué en el pueblo, pero hoy estos pueblos quieren venir a pelear con ellos y hay tensión porque van a ser invadidos en cualquier momento. Y hasta ahí se acaba el capítulo 10, y quiero que brevemente nos comamos el capítulo 11 de Jueces y ve lo que dice, cuál es la respuesta de Dios. Versículo 1 al 3 del capítulo 11 dice: Jefté Galaadita era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Otras versiones de la Biblia dice que eran hombres violentos, hombres desalmados, hombres viciosos con los que se juntó Jefté. Y pues bueno, les presento al nuevo personaje. El nuevo personaje se llama Jefté. Jefté es un varón esforzado, que es lo primero que dice la palabra de Dios. Es esforzado, es valeroso, es decir, Jefté es un guerrero valiente, es una persona de armas tomar, tiene carácter para la lucha, tiene reputación para la lucha, pero también tiene una mala reputación porque es hijo de una prostituta, y eso en Israel lo ponía con una gran mancha en su reputación, al grado que cuando los hermanos de Jefté lo ven y le dice: tú vete, tú no te puedes quedar acá porque tú eres hijo de otra mujer, tú no eres hijo de nuestro padre. Y Jefté se va. Y sabes, es súper interesante cuando llegas al libro de los jueces y ves uno a uno de los jueces y ves y conoces quiénes eran los jueces. Y cada uno de los jueces eran hombres improbables. No eran los mejores hombres, no eran las mejores personas, no eran las personas más capacitadas. Cada uno de ellos eran los menos destacados, los menos probables, las personas que no era como que, por su gran desempeño, su grandeza y su integridad, lo vamos a escoger como juez de Israel. No, la mayoría de ellos tú los ves y dices: ¿qué onda? ¿De dónde lo sacó Dios? Pero es el patrón que Dios nos muestra de que Dios elige a la gente menos probable, la transforma, la capacita y lo hace su instrumento. Y eso se llama gracia. Y estamos viendo en el Antiguo Testamento una manifestación de la gracia de Dios, porque justo eso fue lo que Cristo hizo por nosotros. Tomó a la gente menos probable, porque tú y yo no éramos los más probables. Tú y yo no somos los más capacitados. Detrás de nosotros hay cientos, hay miles de personas con más capacidad que la que tú y yo tenemos, con más actitud que la que tú y yo tenemos, con menos traumas de los que tú y yo tenemos, con menos problemas complejos y cuestiones generales para servirle a Dios de mejor manera. Pero sabes, Dios escogió a ti y Dios me escogió a mí, no porque seamos los mejores, sino por su gracia y su misericordia. Y esa es la gracia de Dios. Dios escogió a los jueces y escogió a los jueces con dramas familiares, con traumas emocionales. Y me atrevería a preguntarte, y no le contestes porque a nadie le interesa saber: ¿cuáles son tus traumas emocionales? ¿Cuáles son tus problemas o tus dramas familiares? Y perdón que te lo pregunte así, pero es que muchas veces tú y yo estamos viviendo vidas realmente miserables. Y vivimos vidas miserables, ¿sabes por qué? Porque tú y yo no hemos tenido un arrepentimiento genuino delante de Dios. A veces estamos viviendo en la cuerda invisible, en la cuerda floja entre soy y no soy. Vivimos vidas miserables porque tú y yo no estamos confiando plenamente en Dios y dejando nuestro pecado, sino que seguimos viviendo con el pecado un ratito porque me entretiene, pero también otro ratito con Dios porque creo que me conviene estar con Él también. Y sencillamente porque no hemos querido dejar de hacer lo que veníamos haciendo. Muchas de las veces tú y yo vivimos así, y tú y yo acostumbramos a echarle la culpa a muchas otras cosas antes de hacernos responsables. Es que yo viví muchas cosas difíciles de pequeño. Es que no sabes cómo fue mi papá. Es que no sabes cómo era mi mamá. ¿Sí? No sabes lo que me hicieron mis hermanos. No sabes lo que me hicieron otras personas. No sabes cómo me trató el ex esposo que tuve, o la novia que tuve, o el novio que tuve. Y ponemos todas nuestras tragedias, consecuencia de nuestras malas decisiones también,
como excusas para no servir, para no rendirnos y para no entregarnos a Dios. Y decimos, es que lo que ha pasado en mi familia es una tragedia, por eso hoy yo no puedo servirle. Brother, lee la Biblia. Lee la Biblia. Y te vas a dar cuenta de un chorro de tragedias, un chorro de familias trágicas, un chorro de hombres improbables, pero aún así Dios se encarga de llamarlos, de usarlos, de capacitarlos y de hacerlos instrumentos. Dios no está buscando a los más calificados, Dios está buscando a ti para calificarte y hacerte un hombre y una mujer aprobado delante de Él. Eso es lo que dice Pablo, de lo contrario la palabra de Dios sería mentira. José fue vendido por sus hermanos como esclavo. Si fuéramos tú y yo, seríamos resentidos, pero como unas 6 vidas adelante, ¿no? Por lo que me hicieron. No, yo no voy a ir a la iglesia porque mira, me vendieron los hermanos. Brother, neta. David, no, es que era el no deseado y me tenían con las ovejas todo el tiempo. No, José, David tenían muchos traumas familiares, mucho más de los que quizá tú y yo tenemos. Y rindieron su vida a Dios, rindieron su corazón a Él, ¿sí? No fue el impedimento. Y sabes, hay algo cierto. Tú y yo no elegimos la familia en la que nacemos. Tú y yo no la elegimos. Y yo no sé si aquí hay alguien que diga, no, pues me hubiera gustado nacer en otra familia, ¿no? Como llevar el apellido, no sé, Slim, ¿no? O algo así, ¿no? No me preocuparía por trabajar jamás, no lo sé. Pero tú y yo no elegimos la familia que tú y yo tenemos, o la que tú y yo nacimos. Hay cosas que están fuera de nuestro control. No todo lo vamos a controlar nosotros, ¿sí? Pero sabes, tú sí eres responsable de la actitud que asumes en el rol que tienes en tu familia. Tú sí eres responsable. No puedo justificarlo porque, Señor, ¿cómo quieres que lave trastes si yo no quería nacer en esta casa? Lo siento, papacito, es donde estamos. Y tú asumes esa responsabilidad y te tocará asumirla. ¿Y qué crees? Que ahora sí es responsabilidad tuya la familia que vayas a construir y a generar. ¿Qué tipo de familia es la que quieres construir? ¿Quieres construir una familia en Cristo Jesús con una mujer piadosa, con un hombre piadoso, que a pesar de que estás en Cristo tienes un chorro de dificultades? ¿O quieres juntarte con un drogadicto, con un cuate que llegue y cuando no te golpea estás feliz porque no te insultó y no te golpeó? ¿Qué vida es la que quieres vivir? ¿Qué matrimonio y qué familia es la que quieres construir? Porque si bien es cierto, tú no decides la familia en la que naces, tú sí tomas decisiones para construir la familia en la que nacerán tus hijos. Ya hablamos acerca de Jefté, cómo sus hermanos lo corren, y versículo 4 dice, aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Es decir, al final se cumplió lo que veíamos en el final del 10, ya les cayó la guerra a estos cuates, ya los van a invadir. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob y dijeron a Jefté, ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón, ¿no? Ahora sí, ¿no? O sea, primero, él es el violento, es el que no es de la familia, que se vaya. Pero ahora que ya tienes al enemigo encima de, por favor regresa, ¿no? O sea, van por él y dice, oye, ven por favor y pelea por nosotros. Ahora, antes no lo querían, ahora sí ya es el deseado. ¿Cómo cambia la vida, no? ¿Cómo cambia la vida? Y sabes que eso está muy padre porque yo no sé por qué dificultades estás atravesando. Yo no sé cuál es el momento difícil por el cual tú estás atravesando, pero, ¿sabes? No ha terminado todavía. Todavía no termina. Puede haber adversidad, puede pasar o haber cosas complicadas, pero no ha terminado todavía. Yo no sé si el día de mañana quien te rechaza va a volver a buscarte. En cualquier momento, mira, la vida cambia. Y no cambia porque tú seas bueno, sino por la gracia y la misericordia de Dios. Por ser esa persona improbable, pero calificada ante los ojos de Dios. Amén. Y bueno, ahora resulta que pues, siempre sí lo quieren, ¿no? Siempre sí lo necesitan, siempre sí quieren su ayuda. Versículo 7 dice, del 7 al 11 dice, Jefté respondió a los ancianos de Galaad, ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, por esa misma causa volvemos a ti ahora, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Entonces Jefté dijo a los ancianos de Galaad, a ver, si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo?
Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: Jehová sea testigo entre nosotros, si no hiciéramos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Sabes, de acuerdo a Hebreos capítulo 11 versículo 32 y 33, Jefté es considerado como un hombre de fe. Está Jefté mencionado en ellos, ¿no? Y es importante porque aquí hay algo que tú y yo debemos de comprender. Jefté no es el supercristiano. Jefté tiene unos amigos pésimos. Jefté se junta con puro malhechor. Jefté se junta con pura persona indeseable. Y no es como que dice la Biblia, pero Jefté se iba con estos hombres aborrecidos porque les predicaba de la palabra y día a día los ministraba y les impartía el Espíritu Santo. No dice la Biblia eso de Jefté. O sea, Jefté era un gandalla como todos ellos. Pero era un hombre de fe. Y entonces tú y yo debemos de entender que alguien que sea un hombre de fe no necesariamente significa que es un hombre de una moral intachable. Repito la idea. No porque alguien tenga fe significa que su moral es intachable. Como no alguien de moral intachable significa siempre que tenga fe. Hay gente que tiene muchos errores, pero tiene una confianza y una fe en lo que Dios puede hacer. Y ya hay gente que vive una vida piadosa, pero su problema es la fe. El mismo Señor les dice a los discípulos: si tuvieran fe como este pequeño grano de mostaza, tú le podrías decir a la montaña: muévete, y el monte se movería. Y Jefté es un hombre que tiene fe. Su moral pues está mucho en juicio, pero tiene fe. Eso no es de discutirse, ¿sí? Y el que tengas fe o no tengas fe, o tengas una vida perfecta o no tengas una vida perfecta, no significa que Dios te quiere usar más o te quiere usar menos. Evidentemente, cuando tú vives de la manera correcta y piadosa, eres un instrumento mucho más utilizable por Dios. Jefté no tenía buena compañía. Jefté no había tomado buenas decisiones, pero es el instrumento que Dios elegía para ser caudillo sobre Israel, para ser juez sobre Israel, para estar sobre Israel. Versículos 12 y 13, y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas, estos son los enemigos de Israel, y les dijo: ¿qué tienes tú conmigo? ¿Que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? Y el rey de los amonitas le respondió a los mensajeros de Jefté. Quiero que tomes la atención de este diálogo, porque Jefté está siendo un hombre prudente y entendido. Jefté es guerrero y ya lo hicieron caudillo. ¿Cuál sería el paso a hacer? Imagínate que tú eres Jefté, eres fuerte, eres peleonero, eres valiente, no le temes a nada, tienes fe, sabes que Dios va a respaldarte, sabes que Dios te va a ayudar. Te acaban de decir estos brothers que traen a la guerra enfrente. Yo creo que la mayoría de nosotros hubiéramos agarrado espalda, machete, palos, piedras y vamos a darles, ¿no? Pero Jefté no. Jefté es un hombre entendido, y dice que Jefté en el versículo 12 envió mensajeros al rey de los amonitas y le dijo: ¿por qué tienes guerra conmigo? ¿Por qué vienes a pelearme mi tierra? Y Jefté está haciendo lo que creo que es correcto y que tú y yo tendríamos que hacer. Por cuanto dependa de nosotros, en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos los hombres. En cuanto de ti dependa, no hagas guerra, no hagas pleito. Estate en paz con todos los hombres. Antes de armar una guerra, antes de armar un pleito, antes de armar algo, tú y yo hemos sido llamados primero a vivir en paz, a procurar la paz y a tratar de arreglar las diferencias por la vía de la paz. No empieces a hablar mal de tu hermano. No empieces a murmurar en contra de nadie. No empieces a hacer chismes ni cuentos de nadie. Acércate y trata siempre de solucionarlo por la paz. Respondió a los mensajeros de Jefté, le dijo: por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto, desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán, ahora pues devuélvemela entonces en paz, ¿no? ¿Sabes? El conflicto era por la tierra. El conflicto era por la tierra. Pero además, esos cuates son rencorosos, ¿no? Porque esa tierra que le quitaron cuando subieron de Egipto, habían pasado como 300 años ya de eso. O sea, imagínate que tú y yo estamos hoy aquí en Atizapán y llegan los españoles y dicen: sálganse para que nos regresen la tierra. Dices: brother, tenemos más de 200 años independizados como una nación ajena a España, y los españoles llegaran hoy: no, es mi tierra, regrésamela.
Así de lógico era lo que estaba haciendo Amón con Israel. Le estaba pidiendo la tierra. Regrésame la tierra que me quitaron cuando subieron de Egipto. Entonces Jefté contesta, y contesta de la misma manera. El versículo 14 dice: volvió a enviar a otros mensajeros al rey de los amonitas para decirle: Jefté ha dicho así. A ver, clase de historia. Israel no tomó tierra de Moab, ni tierra de los hijos de Amón, porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el mar Rojo y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom diciendo: yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Pero el rey de Edom no los escuchó. Envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso. Se quedó por tanto Israel en Cades. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Arnón, y no entró en el territorio de Moab, porque Arnón es territorio de Moab. Y envió Israel mensajeros a Sejón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, diciéndole: te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Tú lo recuerdas esto en Números 20, que le dice: déjame pasar por el camino real, por la avenida principal, no me voy a parar, solamente quiero atravesar el pueblo. Versículo 20 dice: mas Sejón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Sejón toda su gente, acampó en Jaasa y peleó contra Israel. Pero Jehová, Dios de Israel, entregó a Sejón y a todo su pueblo en manos de Israel y los derrotó, y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Se apoderaron también de todo el territorio del amorreo, desde Arnón hasta Jaboc y desde el desierto hasta el Jordán. Jefté lo que está haciendo es darle una clase de historia a este rey desde dos argumentos. Un argumento histórico. Y el argumento histórico es: a ver, papacito, tú dices que te debo la tierra, que porque yo te la quité. Déjame te cuento cómo estuvo. Hace chorros de años, más de 300 años, nosotros salimos de Egipto. Nuestros padres salieron de Egipto. Y cuando ellos les pidieron chance de poder pasar, no le dieron chance. Nos fuimos rodeando todos los pueblitos para no meternos en territorio de ustedes. Pero aún así, a ustedes les valió. Y un día llegaron y nos quisieron hacer guerra. Y entonces cuando vinieron a confrontarnos y a hacer guerra, pues le entramos a la guerra. Y les ganamos. Y entonces les quitamos su tierra. Pero porque ustedes se la buscaron. Nosotros somos pacíficos, íbamos tranquilos, íbamos a cruzar nada más. Entonces, pues nosotros sí se la quitamos. Pero eso fue hace 300 años, papá. O sea, ya ahorita no tendrías que estar tú involucrado en eso. Ya no tendrías que estar peleando nada de eso. Y después dice el versículo 23: así que lo que Jehová Dios de Israel desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Es decir, lo que ahora está haciendo Jefté es dar un argumento teológico. Ya te dije un argumento histórico de cómo pasó, pero ahora te estoy dando un argumento teológico. Es decirte: ¿qué crees? Dios no lo entregó. Dios no lo entregó. Ahora, ¿quieres que yo te dé lo que Dios me dio a mí? Es literalmente lo que Jefté le está diciendo: esta tierra es un regalo de Dios. Entonces, ¿cómo quieres que te la regrese? Si ni siquiera la pudieron defender, Dios no la entregó. Versículo 24 dice, y le dice, esto está muy padre lo que dice Jefté, porque Jefté es astuto en esas palabras. Jefté es muy astuto, es un hombre de diálogo y es un hombre de trato. Y dice Jefté: a ver, lo que te hiciere poseer Quemos, tu Dios, ¿no lo poseerías tú? O sea, lo está equiparando a la creencia. Jehová me lo dio, por eso lo tenemos. A ver, si Quemos no te lo hubiera dado a ti, ¿no lo tendrían ustedes? Y después viene y dice: así todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. Es decir, lo que Jefté le está diciendo es: oye, básicamente, si tú no tienes esa tierra, es porque ni tu Dios Quemos puede ser más fuerte que mi Dios. O sea, ni porque ustedes son más fuertes que nosotros, ni porque tu Dios es más fuerte que mi Dios. Esto es culpa de su Dios débil Quemos, ¿no? O sea, no tienen la tierra por su Dios. Pero ya habían pasado casi 300 años de esto. Ahora, versículo 25 al 28 dice de la siguiente manera: ¿eres tú ahora mejor en algo que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab?
¿Tuvo él cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos? Balac, de acuerdo a Números 22, lo puedes leer en tu casa, es un rey que contrata a un profeta que se llama Balaam para maldecir a Israel. Y entonces cada vez que Balaam abría la boca para maldecir a Israel, bendecía al pueblo de Israel. Y Balaam es un profeta que no es de Israel. Balaam es un profeta de Mesopotamia. Es un hombre que conoce de Dios, que teme a Dios y que Dios lo usa. Y es esos casos y ejemplos curiosos que en algún momento tendremos oportunidad de estudiar y de ahondar en Balaam. Pero le dice en este caso Jefté a este rey, dice: tú eres más grande que Balac, porque Balac es de los reyes fuertes que tiene tu pueblo. ¿Tú te sientes con más derecho? ¿Tú eres más grande que él para pedirme la tierra cuando Balac ni siquiera la peleó? Balac mejor se quedó callado y dijo: bueno, no lo puedo maldecir, pues vámonos. Hubo otra estrategia, hubo un pecado por Balaam, hubo una estrategia que les dio, pero es diferente. Versículo 26 dice: cuando Israel ha estado habitando por 300 años a Hesbón y sus aldeas, a Aroer y sus aldeas y todas las ciudades que están en el territorio de Arnón, ¿por qué no las habéis recobrado en ese tiempo? Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Es decir, ya traté de negociar, está cerrado, eres un necio, vamos a aventarnos un tiro y que sea Dios el que resuelva esto, el que diga cómo va a quedar la cosa. Versículo 28, mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones que Jefté le envió. Es decir, él estaba aferrado y necio a seguir haciendo las cosas. Versículo 29 dice: y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y de ahí pasó a Mispa de Galaad, y de Mispa de Galaad pasó a los hijos de Arnón. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Hay una parte muy padre en el 29 que dice: y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Esto es, el Espíritu Santo de Dios vino sobre Jefté. Hay algo importante que tú y yo debemos entender. Cuando dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté, está hablando y haciendo énfasis al Espíritu Santo. Y sabes, eso es maravilloso, porque hoy tú y yo podemos tener acceso al Espíritu Santo. Y en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solamente venía en ciertas ocasiones sobre ciertos personajes, sobre algunos profetas, sobre algunos reyes, sobre algunos jueces, sobre algunos sacerdotes. Pero hoy tú y yo tenemos ese acceso al Padre para poder tú y yo disfrutar de la llenura y la plenitud del Espíritu Santo. No estamos sujetos a que solamente pueda ser en algún destello o propósito de Dios, sino que tú hoy eres un propósito de Dios. Y por eso es que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo está dispuesto para ti y para mí. Piensa un poco en esto y en lo extraordinario que es. El Espíritu Santo de Dios viene sobre Jefté para capacitarlo, para prepararlo y para hacerlo apto para pelear, porque después hubo victoria. De la misma manera el Espíritu Santo viene sobre tu vida, o puede venir sobre tu vida, para hacerte apto, para capacitarte, para calificarte a pesar de que seas improbable, para hacerte un hombre o una mujer que puede estar preparado para toda buena obra. Tú y yo no vamos a tener victoria en la lucha si no tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Tú y yo necesitamos del Espíritu Santo para poder tener victoria sobre la tentación. Amado, de verdad, tú y yo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para que tú y yo podamos tener victoria en muchos aspectos. De lo contrario, tú y yo no vamos a poder ser esposos, el esposo que Dios dice que seamos. Tú y yo no vamos a poder ser, en el caso de las mujeres, la esposa que Dios dice que tienes que ser. Tú y yo no vamos a poder ser el papá que mis hijos necesitan que sea. Mis hijos no van a ser los jóvenes o los hijos que la palabra de Dios dice que tengan que ser. Yo no voy a ser el esposo que provee, que ama y que cuida, que dice la palabra que tengo que ser. No voy a ser el trabajador que honra a sus jefes, que la Escritura me dice que tengo que ser. La vida cristiana es imposible sin el Espíritu Santo. Y entonces aquí tenemos algo, porque de repente decimos: no, pues es que
pues yo soy muy lejos del Espíritu Santo, porque eso es como para los consagrados, los que no fallan, los que no pecan, y yo constantemente estoy fallando y estoy pecando. Y sabes, no es así, no es así. Muchas veces nos equivocamos cuando tú y yo creemos que tenemos que tener una vida perfecta para que el Espíritu Santo pueda vivir en nosotros, y esa es una contradicción, porque sabes, precisamente yo no voy a poder ser perfecto ni resistir la tentación si el Espíritu Santo no está en mí. Yo no puedo tratar de ser mejor en mis fuerzas. Tú puedes ser la mejor versión solo cuando el Espíritu Santo está en tu vida. Versículo 34 al 40 y terminamos esto. No quiero dejar pasar que Jefté hace un voto a Dios y le dice: Señor, si tú me entregas esto, yo voy a entregar al primero que salga de mi casa en holocausto. Dice el versículo 34: entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos, sí, en señal de duelo. ¿Recuerdas que Jefté le había prometido que si tú nos dabas el triunfo, entonces ofrecería en holocausto al primero que saliera de mi casa? Y en este caso pues fue la hija, ¿no? Y Jefté rompe sus vestidos y dice: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Entonces él dijo: ve, y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté galadita 4 días en el año. ¿En qué lío se metió Jefté por andar haciendo votos? Y sabes, a veces sonamos nosotros así como Jefté, tratamos de negociar con Dios ciertas cosas. Si tú, Señor, me curas de esto, entonces ahora sí me voy a entregar a ti y me voy a rendir a la congregación. Si tú nos sacas de este problema, ahora sí voy a hacer las cosas de verdad y voy a tomar esto en serio. Y a veces parecemos como Jefté prometiendo cosas a Dios. Pero sabes, en el Antiguo Testamento los votos eran voluntarios. Todos los votos eran voluntarios en el Antiguo Testamento, pero si lo hacías, tenías que cumplirlo. Si hacías un voto, tenías que cumplirlo. Ahora, Jefté cumplió su voto. Absurdo si quieres, pero lo cumplió. Y aquí hay algo que quiero platicarte en esta mañana. ¿Qué pasó con Jefté? Jefté mató a la hija entonces. Jefté sacrificó a la hija para cumplir el voto. Y este punto es sumamente controversial, y yo quiero explicarte las 2 posiciones o las 2 posturas que este texto nos deja. El texto no es muy concluyente porque no trae mucho detalle de lo que sucedió, pero hay una corriente teológica que dice que efectivamente Jefté ofreció a la hija en holocausto. Al holocausto es una ofrenda que se quema y se entrega a Dios. Y no parecería extraño, porque Jefté viene de una población agresiva, viene de las costumbres de los de Amón. Han estado adorando a Moloch en otros momentos, que se le ofrecían sacrificios de niños o sacrificios de infantes. Entonces no parece descabellada la idea de que Jefté haya matado a la hija. Y Jefté ofreció a la hija. Por eso dice que cuando Jefté la ve, se desgarra la ropa y le dice: ¿por qué me has hecho esto? Porque además era su hija única. Y eso es lo que dice una corriente de teólogos al respecto. La segunda corriente de teología, que es con la que yo particularmente concuerdo más, dice que la hija de Jefté no fue quemada o sacrificada por 2 razones principales. Número 1, porque de acuerdo a Levítico 18:21 y Levítico 20 del 2 al 5, que lo puedes leer en tu casa, Dios no se place
del sacrificio de los humanos. Es abominación a Dios el sacrificio de las personas, el holocausto de las personas. Dios no se place de la sangre derramada de manera inocente, ni siquiera. Y además Dios en estos capítulos juzga la práctica de Moloch. Y siendo un Dios que juzga el sacrificio humano, no es un Dios que acepta el sacrificio en sí. Además, que la ley de Moisés también proveía los elementos para que las personas que habían sido dedicadas al Señor pudieran ser redimidos o sustituidos por medio de ofrendas. Por esa razón, yo creo que la hija de Jefté no murió. Además, escucha lo que dice, versículo 37. Le dice, volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y lloré mi virginidad, yo y mis compañeras. No quiero preguntarle a los adolescentes, pero ¿quién de ustedes, si sabe que va a morir, lo único que le importa es llorar su virginidad? Te preocuparían muchas otras cosas. Por esa persona lo que le importó fue: quiero ir a llorar mi virginidad. Y sabes, a partir de ahí se explica que lo que Jefté había hecho, o el voto que había hecho, era consagrarla permanentemente para Dios. Una hija que no iba a poder tener varón, una hija que no se iba a casar jamás, una hija que no iba a tener hijos, una hija que iba a estar rendida y dedicada de tiempo completo al servicio de la casa de Dios. Por eso es que se va a ella a llorar su virginidad. Y por eso es que año con año se hace costumbre en Israel que las doncellas, las chicas que están en edad casadera, jóvenes ellas, puedan salir durante 4 días en conmemoración al evento de la hija de Jefté. Yo no sé cuál de las dos ideas te hace sentido a ti. El texto, repito, no es muy concluyente en esto, pero conociendo el corazón de Dios, aun cuando tú le hayas ofrecido algo incorrecto, Dios va a hacer los elementos y los medios necesarios para que pueda redimirse. Porque el corazón y la gracia de Dios es que tú y yo nos salvemos y tú y yo no seamos condenados. En conclusión, creo que 2 cosas son claras de estos 2 capítulos. Y número 1 es: Dios puede usar a cualquier persona. Dios puede usar a cualquier persona. Si te sientes calificado, Dios te puede usar. Si no te sientes calificado, Dios te puede usar. Te sientes con mucho ego, Dios lo va a bajar, pero te va a usar también. Te sientes miserable, Dios te va a dar tu identidad y te va a usar. Dios puede usar a cualquier persona. Y si no me crees, tú eres una muestra de eso. Yo soy una muestra de eso. Que siendo completamente improbables, hoy podemos acercarnos delante de Él. Hoy podemos conocer acerca de lo que Él hace. Somos personas comunes y corrientes, y Dios nos ha permitido acercarnos a Él. Y número 2, Dios es grande en misericordia. Jueces capítulo 10, versículo 16. Lo leíamos en los primeros momentos. Y dice el capítulo 10, versículo 16 de Jueces, que Él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Dios se angustió por lo que le pasaba a Israel a pesar de su desobediencia de Israel. Y sabes, cuando vemos la desobediencia sistemática de Israel y la rebeldía de Israel y la reincidencia de Israel, y una tras otra vez pecando, eso nos muestra que Dios no está indiferente a nosotros. Dios no está indiferente a tu vida. Dios no está indiferente a tus errores. Dios no está indiferente de lo que has pasado. Dios no está indiferente de lo que estás peleando y esforzándote por tratar de hacer las cosas bien para Él. Dios no está indiferente. Dios es grande en su misericordia. Dios se duele y Dios se aflige por lo que tú y yo pasamos. Cuando tú y yo pecamos, podemos estar sufriendo, pero Dios está con nosotros y Dios está permaneciendo fiel y está viendo lo que está pasando. Y el hecho de que te decía hace rato, Dios te dice: date, va solo. Cuando tú te aferras a una necedad,
Pero eso no significa que Dios no esté doliéndose por lo que está pasando y que Dios no esté al pendiente de ti para en el momento que digas, Señor, aquí estoy, puedas regresar y puedas estar disponible para Él. ¿Sí? Dice la palabra que dejando a los 99 fue por una sola para traerla al redil. ¿Sí? En ocasiones tú y yo somos las 99 que se dejan en el redil, pero a veces, muchas veces, tú y yo somos esa única oveja por la que Dios sale y regresa otra vez con nosotros. Amén. En esta época oscura de los jueces, la gracia de Dios y la fidelidad de Dios sin duda brilla y resplandece. Amén. ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no cierras tus ojos?